Una lluvia que cae fuera de temporada, una lluvia que parece llegar tarde, una lluvia que si no cae compromete la cosecha. La Biblia compara el derramamiento del Espíritu Santo con esta lluvia final que garantiza la maduración del fruto. Pero ¿qué es esa lluvia tardía? ¿Cuándo y sobre quién cae y para qué? Las respuestas a estas y otras preguntas sobre el derramamiento de la lluvia tardía se presentarán a continuación en este episodio de la conferencia online sobre eventos finales promovida por Sa Feliz. La falta de comprensión sobre la naturaleza de la persona y la obra del Espíritu Santo provoca discusiones, desacuerdos e incluso disensiones que terminan dividiendo iglesias y corrompiendo la fe de muchas personas. Sin embargo, el estudio de estos temas es vital para discernir y combatir ideas que no concuerdan con la Biblia. El pastor Sergio Becerra, doctor en teología y director del Seminario de Teología de la Universidad Adventista del Plata, en Argentina, es nuestro invitado. Presentará el que será uno de los actos finales del Espíritu Santo. Doctor Becerra, es un placer tenerlo con nosotros. Doctor, para empezar, díganos por favor qué es en realidad la lluvia tardía. Tú sabes, Larisa, en la palabra de Dios se utilizan mucho las metáforas para tratar de comunicar conceptos. Eh, yo hablaba con algunos alumnos aquí donde yo vivo y donde enseño, y algunos dicen, bueno, pero ¿por qué las metáforas? Porque las metáforas con una breve idea transmiten mucho contenido, nos ayudan a comprender cuestiones que nos tomarían hojas y hojas escribir para tratar de explicar. Y son mucho más sencillas también de recibir porque eh, las asociamos con cosas de la vida real. Es lo que el Señor Jesús hacía cuando él predicaba. Él usaba alguna metáfora y dice, mirad los niños del campo. Y con eso, inmediatamente, ¿no es cierto?, la mente de las personas asociaba la enseñanza de Jesús con algo que ellos conocían. Y en este caso, lo que tiene que ver con la lluvia tardía está relacionado con el ritmo del clima. Para la gente de la antigüedad era muy importante el tema de las lluvias, porque permitía la vida, ¿no? Hablábamos hace un momento sobre el hecho que es un país tan seco Palestina, y uno se dice, ¿y dónde está el país donde fluye leche y miel? Esto es un desierto. Hoy, ¿no es cierto?, los israelíes han hecho un milagro a través de todo un sistema de irrigación que hace que ellos pueden pasar largos periodos sin lluvia y no hay problema. Pero sin embargo, esa agua tiene que venir de algún lado y la sacan del mar de Galilea y la distribuyen a través de todo el país. En la antigüedad dependían ellos de que hubiese lluvias, y si no había lluvia, aunque ellos trabajasen la tierra, sembrasen la semilla, si no venía la lluvia, esa semilla no crecía. Y entonces el ritmo que nosotros vemos allí en Palestina es que para la producción agrícola era necesario plantar las semillas en el otoño, y luego era necesario esa lluvia temprana que hacía germinar a la planta. Después, para la primavera, el comienzo del verano, para que realmente madurasen completamente, era necesaria esa última lluvia. Y eso yo lo aprendí una vez que tenía unas plantas con unos frutitos en mi jardín. Resulta que cayó una semana completa de lluvia y lluvia y lluvia. Yo dije, esto me va a arruinar mis plantas. Al contrario, me salieron unas frambuesas el doble de grandes gracias a esa semana de lluvia. Así que las plantas estuvieron ahí llenándose de esa agua y con azúcar, con dulzura, ¿no? Que fue una verdadera bendición. Y esta es la imagen que viene a la mente de las personas de Palestina
cuando en la Biblia se habla sobre la lluvia tardía. La gente entendía perfectamente que esa lluvia tardía era la que hacía posible que hubiese una buena cosecha, un buen grano, que la planta diese más granos, ¿no es cierto? Y que esos granos estuviesen grandes, gordos, llenos de alimento que pudiese dar como resultado una buena cosecha. ¿Y qué es la lluvia tardía espiritual y cómo va a caer? Bueno, si tuviésemos que hacer una definición corta de lo que es la lluvia tardía, podemos hablar después un poquito más de entrar en más profundidades sobre el tema. Yo diría que la lluvia tardía representa ese derramamiento final del Espíritu Santo en la vida de los creyentes que va a concluir, va a cerrar, va a terminar la preparación para la segunda venida de Cristo. Simboliza esa maduración de la experiencia cristiana que va a hacer de que estemos listos para estar en el cielo. Y en un plan más colectivo a nivel de la iglesia, este descenso con poder del Espíritu Santo hará posible que la iglesia, a través de los dones del Espíritu, logre terminar y cerrar la proclamación del Evangelio a todo el mundo, que es la tarea que Dios nos ha dejado para que nosotros hagamos. ¿Y cuándo acontece este derramamiento de la lluvia y qué viene después? Bueno, nosotros si la ponemos a nivel colectivo, sabemos que esto es algo que Dios va a dar justo antes del fin del tiempo de gracia. Para que tiene que ser antes del fin del tiempo de gracia porque tiene que ver con la capacitación de la iglesia para dar ese último gran pregón que va a permitir llegar con la proclamación del mensaje de los 3 ángeles del Evangelio a todo el mundo. Y para eso yo necesito tener la preparación espiritual individual. Así como los discípulos se prepararon para la proclamación del Evangelio a través de oración, a través de pedido de perdón, búsqueda de la unidad, del amor en el grupo, durante 50 días hasta que vino el descenso del Espíritu Santo. Entonces, nosotros no es que vamos a estar, ¿no es cierto?, esperando hasta ese momento para buscar esa preparación previa. La preparación tenemos que hacerla ahora. Esto es algo que va a venir sobre aquellos que están sensibles a las cosas espirituales y que Dios quiere otorgar a su iglesia. De manera de que nosotros podamos, con el poder de lo alto y con la bendición de Dios, terminar esa proclamación. ¿Tendremos señales que la lluvia está cayendo? Bueno, Elena de White habla en El conflicto de los siglos que cerca del cierre, ¿no es cierto?, de la cosecha de la tierra, que es una metáfora que usa el Apocalipsis, dice que va a haber una entrega de una gracia espiritual especial que ha sido preparada, prometida a la iglesia antes de la venida del Hijo del Hombre. Y ese derramamiento del Espíritu es comparado a la lluvia, a esa lluvia tardía. Y entonces nosotros tenemos que orar por ese derramamiento especial del Espíritu Santo. Y va a haber evidencia visible de los resultados de este derramamiento. Ella habla, por ejemplo, dice que la gran obra de la proclamación del Evangelio no va a concluir sin una manifestación menos poderosa que la manifestación del Espíritu al comienzo de la proclamación del Evangelio en el Pentecostés. Ella dice que ve miles de voces a través de todo el mundo dando la advertencia a todos los moradores de la tierra. Y esto será acompañado con milagros, los enfermos van a ser sanados, habrán señales y maravillas que acompañarán esta proclamación. Y de esta manera, ¿no es cierto?, la obra de la proclamación de la verdad y de la conversión y la última cosecha de aquellos que van a estar listos para el cielo va a ser lograda. Así que a nivel colectivo nosotros vamos a estar viendo estas cosas, pero yo creo que también va a haber
a nivel personal esos resultados también, de las- los frutos de santidad. Pero no es algo que nosotros tenemos que estar esperando hasta tan tarde. En conversación con algunos familiares, yo digo, mira, qué lindo esa persona. Yo he visto que Dios la está bendiciendo y la está trayendo así, porque está buscando al Señor, está creciendo en la fe. Qué bien cómo se ha desarrollado como cristiano. Y por allí uno ve a algunas otras personas que parece que estuvieran en otra cosa, que las cosas de Dios son importantes. Yo veo la obra del Espíritu Santo delante de mis ojos ahora también. No tengo que estar esperando como que eso va a ocurrir solamente al final de los tiempos. No es extraño escuchar afirmaciones de que el derramamiento del Espíritu Santo solo ocurrirá si lo pedimos. Hay muchos movimientos de avivamiento y han animado a la gente a pedir este derramamiento, pero con el tiempo el entusiasmo y la fe misma se acaban secando completamente. La impresión que tenemos es que el énfasis está en proyectar nuestro deseo de recibir la lluvia y luego, cuando tarda en llegar, llegan también las frustraciones. Pero la Biblia dice que la lluvia tardía ocurrirá. Además de lo que dice la profecía, será un acto soberano de Dios. Entonces, pastor, ¿cómo entendemos hasta dónde llega nuestra parte? ¿Qué podemos hacer realmente mientras nos preparamos para recibir la lluvia tardía? Yo quisiera simplemente compartir en algunos puntitos, algunos consejos que nos da Elena de White sobre la manera como nosotros podemos prepararnos para la recepción de la lluvia tardía. Ella dice, por ejemplo, que nosotros necesitamos orar, pero con profunda convicción por el Espíritu Santo. Que nosotros lo deseemos y lo busquemos de la misma manera que los discípulos oraron con convicción por el Espíritu Santo. Y como tú dices, ellos por qué oraban con tanto deseo, con tanto convicción. Y es porque ellos sentían la partida de Jesús y querían poder cumplir con la obra y estar reunidos nuevamente con su maestro. Y es parte de la obra que el maestro les había dejado por hacer antes de su regreso y ellos querían cumplir lo antes posible. Así que yo creo que esta oración, más que pedir el Espíritu Santo, tiene que ser una muestra de que yo quiero esa relación, ese contacto diario con Jesús para que Él me capacite y yo pueda cumplir la tarea que Él me ha dejado, más allá de pedir el Espíritu Santo para que haga todo lo que yo no quiero hacer, ¿no? Toda la parte que el Señor ha dejado cumplir. En segundo lugar, ella habla de que nosotros tenemos que humillar nuestros corazones y experimentar reforma y reavivamiento de nuestra vida espiritual. Ahora, nosotros no podemos hablar de que estamos con el Señor si no estamos dispuestos a que Él haga los cambios que son necesarios en nuestra vida. Yo me acuerdo en una época a fines del siglo pasado que estuvo muy de moda en Estados Unidos hablar de ser born again, ¿no? Sí, yo experimenté esto, está muy de moda entre los evangélicos, pero lo chistoso era que había mucha gente que decía que habían sido nacidos de nuevo, pero no había ningún cambio en su vida, ¿no? Y entonces ya pareció una moda. A él decía que había nacido de nuevo porque el otro famoso había dicho y entonces estaba muy de moda. Y entonces ese tipo de conversión entre comillas no nos sirve. Realmente cuando nosotros buscamos nos humillamos de corazón, vamos a permitir que el Espíritu Santo nos muestre nuestros defectos de carácter y le permitamos para que Él haga ese cambio que necesita ser hecho. Uno de ellos, por ejemplo, otro consejo que nos da Elena de White es que nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Dice que la verdadera conversión va a producir un cambio donde va a salir el egoísmo y va a nacer afecto santificado por Dios y los unos por los otros. Entonces, hay cosas como cuando nosotros preparamos la tierra, ¿no? No solamente tenemos que hay que arrancar ciertas yuyos, mala hierba, que están siendo un obstáculo y que si nosotros plantamos la semilla allí,
van a ahogar la semilla. Por eso es necesario hacer la preparación de la tierra de manera apropiada. Ella acompaña esto diciendo también que es necesario consagrar nuestra vida totalmente al Señor, porque Dios no permite que nosotros creamos de que podemos usar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que usarnos a nosotros, y es a través del Espíritu de Dios que el trabajo de su pueblo va a darle, va a permitir que se haga su voluntad y que se haga de acuerdo a sus designios. Y entonces eso significa que tiene que haber un renunciamiento, que yo tengo que humillar y ese orgullo, ese yo, entregarlo a las manos de Dios para que Él haga su voluntad en mi vida. Y finalmente, la consecuencia natural es de lo cual estábamos hablando, que nosotros lleguemos a ser obreros activos en la causa de Cristo. Y Elena de White habla directamente diciendo que cuando las iglesias lleguen a ser iglesias vivas, activas, entonces el Espíritu Santo va a ser dado en respuesta a sus pedidos sinceros. Las ventanas de los cielos se van a abrir y van a caer lluvias de bendiciones y la lluvia tardía que Dios está queriendo dar a su pueblo. Pero volviendo al ejemplo de los apóstoles recibieron el derramamiento del Espíritu Santo porque ellos clamaron, porque hicieron las paces entre ellos, buscaron la armonía, la unidad, y entonces el Espíritu pudo bendecirlos con ese poder que les capacitó para ir a proclamar el Evangelio con poder, de una manera que nosotros siempre envidiamos, ¿no? El Pentecostés. Ojalá eso también se pueda experimentar. Y nosotros allí tenemos el consejo inspirado que dice que también lo vamos a experimentar, pero nuestra responsabilidad también es hacer esa preparación previa con la ayuda de Dios. Terminando nuestra conversación, doctor Becerra, ¿qué quiere decirnos Dios hoy con este tema de la lluvia tardía? Yo creo que lo natural es que nosotros cerremos estos conceptos que hemos estado diciendo, dejando bien en claro, y yo creo que esto es lo que Dios quiere que nosotros retengamos, es que la lluvia tardía no es una compensación por nuestra falta de interés en las cosas espirituales que yo hago a último momento, antes que Jesús venga, ¿no? Como el obrero indigno que desperdició el tiempo, los bienes de su Señor y trató de arreglar las cosas a último momento. No, dice, nuestro Padre Celestial da su Espíritu Santo a aquellos que han aceptado a Jesús en sus vidas día a día y que han experimentado el caminar con Él de manera personal durante toda su experiencia cristiana. Y entonces, si nosotros hemos aprovechado la presencia del Espíritu diariamente en nuestra relación con Dios, entonces vamos a distinguir y realmente aprovechar la presencia de este derramamiento especial que se va a hacer en el fin de los tiempos. Y particularmente porque a nivel personal nos va a permitir tener esa maduración espiritual por la cual Dios ha trabajado en mi vida y yo con Él hasta este momento clave. Y desde el punto de vista de la iglesia, nos va a permitir a la iglesia hacer esta proclamación final del Evangelio a todo el mundo. Así que el desafío del Señor es que nosotros caminemos y lo busquemos ahora, y que nosotros pidamos nuestro ungimiento del Espíritu Santo día a día. Y ese mini lluvia tardía es la que nos va a preparar para la gran lluvia tardía. Doctor Becerra, gracias por compartir tanta información importante con nosotros. Y gracias a ustedes por participar en otra conferencia más. Hasta la próxima.